modelo de Chávez. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el modelo de Chávez. Me parece que es un proceso interesante, pero que peca de un personalismo. El proceso está viciado por un personalismo exacerbado de una persona que desgraciadamente enloda muchos de los cambios estructurales que se están haciendo, que se están llevando a cabo en Venezuela. ¿Qué cambios te gustan en Venezuela? Yo creo que en Venezuela se ha avanzado mucho. Mira, en Venezuela la situación es complicada. Yo conversé con harta gente, fui a varias universidades, fui a la Universidad Católica de Venezuela, fui a la UCB, que es como el equivalente a la Universidad de Chile. Me decían que en Venezuela se había generado, o sea, que hoy día la gente se sentía partícipe de la política, la gente opinaba, y por ejemplo un señor en Ciudad Bolívar me dijo: este gobierno podrá ser una mierda, pero es mi gobierno. Entonces la gente se siente empoderada, sienten que la han incluido por primera vez en mucho tiempo en la toma de decisiones, cuando antes entre el COPEI y los ADECOS se repartían el poder sin preguntarle a nadie si iban a Miami para las compras del fin de semana. Eso yo creo que es positivo, el empoderamiento de la gente. Ahora, muchas críticas. Se ha generado una suerte de estado paralelo clientelista, en donde se reparten beneficios que a mí me cabe en duda de si son por los criterios que debieran ser, y si no son para mantener prebendas políticas. Creo que el personalismo de Chávez es exacerbado. Creo que hace muy difícil la pega a la gente que quiere defender procesos de transformación social. Me parece muy interesante el proceso constituyente venezolano. También para ir matizando. Creo que otros errores, bueno, Venezuela tiene un gran problema de seguridad pública, que eso es previo al régimen de Chávez. Creo que se ha avanzado mucho en temas de salud y educación. Me parece fundamental el tema de la integración latinoamericana, pero yo no formo parte, yo sé dónde va tu pregunta, después me van a preguntar por Cuba. Yo no formo parte de la batería de izquierda que no es capaz de discutir estos temas. A mí me parece que hoy día no existen condiciones en Chile para debatir, tanto porque hay una batería de izquierda y derecha sobre estos temas, porque yo una vez hice un ejercicio. Compré el Mercurio, el Mercurio por internet, antes de que hubiera que suscribirse para poder leerlo en internet. Lo seguí por 2 meses, y todos los días publicaban una noticia de Venezuela. Todas malas, todas. No había pasado nada positivo en Venezuela durante 2 meses seguidos. Entonces yo me pregunto, acá también algo está pasando. Entonces podamos medir las cosas. Mi pregunta era básicamente para saber cuáles son tus ideas, porque yo todavía no logro entender qué tipo de transformación. Pero te las cuento. Este espacio, o sea, ¿hacia dónde? ¿A ti no te gusta este modelo? ¿Qué modelo? ¿Tú crees en un modelo, no sé, estatista? ¿Crees en un modelo socialista? ¿De qué tipo? ¿Socialismo clásico? ¿Socialismo? El que más se acerca al ideal de lo que nosotros nos sentimos parte de una tradición de izquierda, pero creemos que a la vez hay que ser crítico de lo que fueron los socialismos reales, porque no llegaron al mundo que esa gente se imaginó. Nosotros creemos en un rol del Estado mucho más presente, pero un rol que no sea, que no limite las libertades como efectivamente sucedió en otras partes. No nos imaginamos una RDA, digamos. Nos imaginamos un lugar en donde la colaboración prime por sobre la competencia, un lugar en donde la educación pública sea el pilar de la formación de este país, en donde la educación es la riqueza del siglo XXI, sea de todos los chilenos y no esté entregada a criterios de mercado, porque para eso, ahí podemos entrar en más debate sobre educación, pero me imagino un mundo en donde no haya el nivel de separación de guetos que existe en Chile. Hoy día la sociedad chilena está profundamente dividida, y lo que pasa es, claro, eso ha sido contenido por una política, por una suerte de chantaje moral durante los últimos 20 años, en donde cualquier movimiento social había que opacarlo porque se ponía en cuestión la gobernabilidad, y se diseñó toda una institucionalidad para no ponerlo en jaque. Pero hoy día se dan cuenta cómo van poco a poco organizándose de nuevo los movimientos sociales, organizándose la gente en la casa, los profesores, los estudiantes, los trabajadores del cobre, los mapuches, Magallanes, lo que pasó en Magallanes, yo soy magallánico, lo que pasó en Punta Arenas en enero. Entonces, los movimientos sociales están empezando a emerger por una ceguera de la clase política. No puede ser que para que nos escuchen, tengamos que sacar 200.000 personas a la calle. A mí me parece realmente sorprendente la ceguera y el ensimismamiento en que están. Yo me imagino, para terminar, que el haber vivido 20 años entre el Parlamento, Casa Piedra y Caburga los debe cegar un poco, pero yo los llamo a que abran los ojos, vean esta realidad, vean que Chile está cambiando, vean que hoy día la gente no se siente representada por los actuales partidos políticos. Permitamos la emergencia de nuevas fuerzas, eso no está mal. Nosotros queremos ser parte, queremos mejorar este país, no queremos destruirlo como nos han pintado a los ultras. Gabriel, probablemente te van a hacer muchas preguntas sobre cosas que no tienen que ver directamente con la educación, porque una de las novedades que tiene el movimiento que tú encabezas es que señala que
la educación es una actividad gremial que tiene punto limitado y que lo que tú estás buscando es generar un cambio estructural en el país, y por lo tanto te van a preguntar mucho sobre cosas que tienen que ver no estrictamente con educación, sino que tienen que ver, por ejemplo, desde tu posición frente a Venezuela y Chávez hasta, qué sé yo, qué piensas sobre el movimiento de Occupy Wall Street o el modelo económico. Pero a mí me interesa dos cosas que tú has dicho que tienen que ver con cosas puntuales. Porque hay ciertas cosas que han funcionado y ciertas cosas que no han funcionado. Por ejemplo, Marco Enrique Minami hizo una campaña electoral donde le dedicó más o menos el 75% del esfuerzo a criticar a la concertación y un 25% a criticar a Sebastián Piñera, y no le fue bien, le fue mal, no pasó a segunda ronda, prácticamente desapareció de la situación, yo diría, más rutilante en términos políticos. Seguramente va a lanzar una nueva iniciativa, pero el modelo de atacar a una determinada fuerza política institucional, ya sea la concertación o el gobierno, de ir buscando atacarlo sin tener necesariamente, y yo, ojo, te lo voy a decir con todas sus letras, yo no creo que uno tenga que estar dentro de la institución, y en eso concuerdo contigo, para cambiar las instituciones, pero en algún momento dado la crítica a la institución tiene que generar una visión de un poco lo que decía Fernando, un nuevo pacto social. Tiene que imaginar, porque si no, lo que tú de alguna forma comunicas es que eres súper bueno en ataque, pero eres malo en defensa. No sabes cómo, cuando te preguntan sobre qué es lo que propones, o cuando te van a preguntar miles de veces eso, qué propones, cuál es tu modelo, estás más cerca de aquí o acá, la respuesta tuya va a ser, mira, sí, pero resulta que lo que hay es pésimo. Entonces, no entiendo. De alguna forma tú partiste diciendo, el diagnóstico de alguna forma está hecho. Bueno, si es que el diagnóstico está hecho, ¿por qué sigue insistiendo en el diagnóstico? Ha mencionado 25.000 veces la institucionalidad, Caburga, Casapiedra, todos los frames encantadores y simpáticos y caricaturescos respecto de la élite. Pero tú eres una élite. Todos ustedes siguen siendo una élite. La universidad sigue siendo una élite. Y aunque tenga 1.200.000 estudiantes, sigue siendo una élite. Se sigue escogiendo a través de un proceso que parte mañana, que deja afuera a 225.000 personas. Y van a aceptar, qué sé yo, 60, 70.000. Entonces, ¿de qué forma ese diagnóstico de criticar lo que existe efectivamente deja un espacio a que se proponga algo nuevo? Yo estoy absolutamente de acuerdo con tu comentario, Fernando, y de hecho puede ser un defecto que uno va aquilatando con el tiempo de cuando uno llega a una situación como esta, que tiene que empezar a hablar más en positivo. Mi objetivo es, de aquí en adelante, empezar a hablar más en positivo, porque tenemos mucho que proponer. El movimiento estudiantil tiene mucho que proponer. Y en ese sentido nuestra crítica debe lograr transformar toda la impotencia y frustración que hay en las calles en propuestas concretas de cómo mejoramos la educación en este país, cómo mejoramos la educación y cómo mejoramos la institucionalidad. Yo te insisto, eso se está trabajando en las universidades. Yo espero que en el CONFECH exista esa disposición durante este año. Y respecto a lo que tú planteabas del tema de las élites, nosotros sabemos que mañana se va, y después vamos a ver en los reportajes de televisión todo lo que conocemos de la PSU, de que la diferencia, la brecha entre los colegios municipales, los colegios privados. Vamos a ver cómo hay miles de excluidos en Chile, y nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros queremos ser claros en eso, y por eso queremos invitar al gobierno, a la clase política, a abrirse a cambios, porque seguir profundizando en lo mismo, en lo que hay hoy día, no nos va a llevar a buenos resultados. Y lo que hay, y disculpa que vuelva, pero es mi deber mencionarlo, la propuesta de presupuesto y el GANE es más de lo mismo. Es más de lo mismo lo que se ha venido repitiendo desde junio. Y nosotros tenemos varias propuestas concretas. Son técnicas, son propuestas técnicas con un criterio político que no alcanzo a explicarlas en este momento por una cuestión de tiempo, pero que consisten básicamente en lo siguiente. Además entendemos de que el combatir la desigualdad no se centra solamente en la educación superior, sino que tenemos que preocuparnos centralmente de la educación básica, de la educación secundaria y por supuesto también de la educación preescolar, que es un tema fundamental también para nosotros. Tenemos que ser capaces de mejorar los recursos para las universidades, para que las universidades produzcan conocimiento. Yo insisto, el conocimiento es la riqueza del Chile del siglo XXI. En un mundo
momento va a dejar de ser el cobre. Hoy día en Chile se produce cosas con muy poco valor agregado y tenemos la posibilidad a través del conocimiento de poder mejorar mucho la capacidad productiva que tenemos. Queremos además que las familias no estén endeudadas como están hoy día y eso se logra. Yo voy a reivindicar acá la demanda por la gratuidad de la educación entendida como derecho social y no como un bien de mercado. Y así te puedo enumerar una serie de propuestas de municipalización. No, mira, hoy día nosotros podemos tener muchas diferencias, o algunas diferencias, pero compartimos lo que planteaba Mario Beisblut en su columna que sacó sobre el proyecto de ley de la casa y desmunicipalización. La desmunicipalización es otro tema. Hoy día el sistema educativo en Chile no hace más que reproducir la desigualdad y nosotros queremos transformar eso. Tenemos propuestas, pero estamos en proceso de construcción. Porque no me pidas, Fernando, que yo acá te venga y te entregue el programa de gobierno con decirte con esto vamos a construir. Porque perdona, yo te voy a decir lo que yo te estoy planteando. Te lo digo en buena... Sí, está bien, se me da lo mismo. Creo que estas cosas son además para decir las cosas pan vino y listo. No, lo que yo señalo es que si es que efectivamente tú has señalado de que el diagnóstico está claro y tienen proposiciones, sobre el diagnóstico claro, hay dos por lo menos vías que me imagino tienen que resolver. Una es, con ese diagnóstico, ¿por qué camino se marcha? Preguntaba Cristian, el camino histórico, tradicional, que ha visto durante todo el año 2011 es visibilizarse a través de la calle. Hoy día el presidente dice en una entrevista en la Nación de Argentina, dice que la voz de la calle no necesariamente es la voz del pueblo. Con lo que yo estoy en total concordancia, porque la calle puede ser dos personas o puede ser 200.000 y la diferencia es enorme. Pero tienes que visibilizar una fórmula y eso es una tarea que ustedes tendrán que descubrir. Pero la segunda cosa me parece mucho más interesante. Pero yo dije dos elementos que son importantes en eso. O sea, este es el año de la construcción de las propuestas desde las universidades y de la unión con otros actores sociales. Esa es una promesa que la vamos a ver. Pero la segunda cosa es la interesante, porque mientras se plasman todas estas cosas novedosas que van a salir y todo este valor agregado de inteligencia universitaria que me parece extraordinario, mientras todo eso se plasma, la institucionalidad sigue funcionando tal cual. Y sigue pasando leyes y sigue pasando cosas y va a pasar. Por lo tanto, si acá no podemos desconocer, tienes que tener una aproximación o tienen que tener una aproximación hacia esa institucionalidad. Pero una aproximación desde nuestra iniciativa. No podemos seguir o sea, ¿qué fue lo que pasó este año? Pero déjame responder a esa pregunta. ¿Qué fue lo que pasó este año? Que el movimiento estudiantil en un momento, el gobierno hace un cambio de gabinete, se reordena. Las fuerzas más conservadoras se toman en la moneda. El movimiento estudiantil ya lleva aproximadamente 4 meses de movilización. Y en un momento u otro perdemos la iniciativa. Nos volcamos hacia conflictos internos, empezamos a hablar sobre la forma, dejamos de hablar de fortalecimiento de la educación pública, dejamos de hablar de municipalización, se debilitaron los lazos con los compañeros secundarios, y entonces al final del día terminamos enclaustrados en el Parlamento, en una pelea donde no teníamos propuesta, donde no teníamos mayor cosa que decir, y donde al final del día, por cómo están las cosas, le dieron voto con un par de, no sé cuál habrá sido el ofertón, pero dieron vuelta el voto de 3 diputados y terminaron aprobando el presupuesto que querían. Entonces, ¿qué podíamos ganar nosotros en ese contexto, en esa instancia, si es que nosotros no habíamos sido capaces de construir algo? Cristiano, una pregunta que nos vamos. Tú dices que no participa en la institucionalidad. En una elección, ¿tú qué aconsejas hoy día? ¿Abstención? ¿Voto nulo? No, mi consejo hoy día es, y hago un llamado explícito, a todos a organizarse, a los profesores a colegiarse, a los trabajadores a sindicalizarse, a los estudiantes a formarse en la parlamentaria, por ejemplo, una elección parlamentaria. ¿Cuál es la orientación tuya? ¿En quién votarías? ¿Tú crees que hay que hacer una protesta, hacer un voto nulo, abstención? Evidentemente depende del candidato, pero a mí lo que me interesa es ser parte de un sector que construya nuevas alternativas. Nosotros, y lo he dicho en varias entrevistas, no queremos ser hermanos chicos de nadie, queremos generar nuevas alternativas que den viabilidad a todo el descontento que se ha expresado en las calles, y eso sabemos que se demora. Ahora, eso no implica que en el debate final de la FED, sí, a los 8 o 9 listas eran 8, se le preguntó a cada uno, elige cuál sería tu candidato. Haz cuenta que tú lo puedes elegir, tu candidato, olvídate qué partido, qué binominal tú. Y creo que, por lo que le escuché a él, que todos habían dicho que anularían el voto. ¿No? ¿Lo entendí mal yo o casi la gran mayoría? No, la gran mayoría. Uno dijo, el representante de la derecha dijo Optimus Prime. Dijo Andrés Alemán. No, el representante de los gremiales dijo Optimus Prime, que es un robot de televisión. Uno dijo... Y el representante de la centro derecha universitaria dijo Andrés Alemán. Ya, y todos los de la izquierda dijeron anular el voto. Sí. Te pregunto a ti, ¿cuál sería si tú yo he pensado, presidente? yo he pensado. Aparte, Gabriel, si
República, en un caso hipotético, a partir del 2014, ¿quién debiera ser? Pero creo que la gente quiere un poco conocerte, no solo en tu idea, sino también asirte a cosas concretas, a partido, a personas, aunque no sea exacto. Pero no hay nombre. Matías, pero esa necesidad que han tenido los columnistas de ponerle el cascabel al gato y a partir de eso de inventar las una y mil teorías de que nosotros somos ultra, de que no creemos en la institucionalidad, de que no creemos en los partidos. ¿Quién te identificaría más para ser presidente de Chile a partir del 2014? ¿A ti, Gabriel Boric? Hoy día... Sí. Optimus Prime. No, Optimus Prime. A mí hay liderazgos en Chile que por cierto me convocan. Lo que pasa es que yo creo que no están las condiciones hoy día para... Mira, sería aventurado porque yo además... Sí, pero hay que gobernar el país a No, partir pero por supuesto, pero sería irresponsable de parte de cierta hora, pero no te quepa duda de que para la elección vamos a tener, si es que no tenemos la capacidad orgánica, como movimiento social, como todas estas fuerzas que se han levantado, de tener un candidato propio, en este momento por supuesto que no, vamos a tener una posición. ¿Cuántos alumnos tiene la Universidad de Chile? Cerca de 24.000. ¿Cuántos votaron? Votaron más de 14.000. O sea, votaron... Votó aproximadamente un 60%, pero hay que considerar de que 8.000 de esos estudiantes son de posgrado. Gente que no está, que está haciendo investigación. Mi punto es otro. Yo encuentro que esta es una de las votaciones con mayor cantidad de votantes que ha habido. La que más votantes ha habido. La pregunta es, en un contexto, para tratar de conceptualizar lo mismo que pregunta Cristian de otra manera, pero en un contexto de voto voluntario, si tú tuvieras que apostar, los jóvenes que están inscritos automáticamente a raíz de la nueva ley, ¿se abstienen más o votan más? O sea, habría un aumento significativo de la abstención, pero la gente yo creo que iría a manifestar su preferencia, ya sea de abstenerse o votar por algún candidato. Gabriel Boric, muchas gracias por venir a nuestra Muchas gracias a usted y gracias a todos los compañeros que se movilizan. Pausa y volvemos a Internacional.